Bienvenidos a tu programa Con la Biblia en tus oídos. Lecturas y reflexiones de la palabra de Dios. Proverbios 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun el impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justa son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio lo evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendimiento en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por caminos no buenos. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En este capítulo tan importante de Proverbios nos habla de la importancia de la misericordia, de la verdad, de la justicia divina, de lo que Dios hace a pesar de lo que el hombre decide hacer por su propia cuenta. También nos habla de la importancia de temer a Jehová y también confiar en Él. También nos hace un contraste entre aquellos que son justos y aquellos que son impíos. Y también hay una hermosa forma de expresar la experiencia del cristiano cuando se acerca a Jesús
y cuando acepta a Él como su Salvador y su Señor. Dice aquí en el versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todos nosotros, cuando estábamos sin Jesús, nuestra opinión, nuestro pensamiento era bueno, era verdadero. Nosotros creíamos que estábamos bien en nuestra forma de pensar y de ver la vida. Pero finalmente, cuando cedimos a la influencia del Espíritu, el Espíritu Santo nos mostró que realmente nuestra opinión era una opinión necia, una opinión efímera, una opinión sin un fundamento. Y cuando nosotros realmente aceptamos esa condición de enfermedad espiritual por nuestra parte, dice el versículo 3, debemos encomendar nuestra vida, nuestras obras al Señor, y nuestros pensamientos serán afirmados, porque de ellos mana nuestra vida, porque de ellos mana nuestras acciones y nuestras emociones. Si nosotros le entregamos a Jesús nuestro corazón, de nuestro corazón va a emanar no pensamientos de maldad o de impiedad o de necedad, sino pensamientos santos, buenos, que realmente glorifiquen a Dios. Y luego en el versículo 4 y en el 5 nos dice que es abominación para Jehová todo altivo de corazón. ¿Por qué al Señor no le gusta las personas soberbias, orgullosas de su propia opinión, aquellas que no quieren ser reprendidas o no quieren ser corregidas? Básicamente por dos puntos. Porque primeramente siempre el soberbio y el orgulloso le va mal en la vida. Siempre, en vez de tener un camino de éxito, va a tener un camino de mal. Porque aquel que se cree autosuficiente no va a querer depender del consejo de los demás y va a tomar malas decisiones. Ese es un punto. Y el segundo punto, porque al ser orgulloso y al ser soberbios, no podemos acceder a la salvación que Jesús nos quiere dar. No podemos acceder a la vida eterna. Y tercer punto, Dios no es altivo. Dios no es soberbio, a pesar de que Él tiene todo el poder del universo. Él es amor, que es lo contrario al orgullo y a la soberbia. Él es humilde. Él gobierna con sus criaturas. No hace las cosas independientes, sino con nosotros. Él incluso llega al punto de decidir voluntariamente necesitarnos para predicar el Evangelio, para poder llevar a otra persona a los pies de Cristo. Dios no le gusta la soberbia, la altivez, porque Él en su carácter no es así. Y ciertamente con su misericordia y con su verdad nosotros somos corregidos, como dice el versículo 6, y al ser corregidos por Él, al ser perdonados por Él, también tenemos el poder para apartarnos del mal y vivir en santidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir este lindo camino y esta experiencia de salvación que el Señor quiere que nosotros andemos. Si te gustó este audio, te invitamos a compartir con tus amigos y darle me gusta para que puedan llegar más publicaciones de este canal Adventista Visión Chile. Y ahora te invitaremos a escuchar Lecciones de Vida, una guía diaria del estudio de la Palabra de Dios, titulada La misión de Dios, mi misión. La lectura de hoy, jueves 19 de octubre, se titula Empezar por donde estás. Lee Hechos 1:8. ¿Qué principio presentó Jesús en cuanto a realizar la obra de compartir y de ser sus testigos al mundo? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cierre de cita. Este es el principio establecido por Jesús que nos muestra cómo debemos actuar como discípulos que tienen la buena nueva para compartirla con los demás. Compartir la verdad no consiste en convencer a los demás de que equivocados están, sino que compartir a Jesús tal como se describe en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. No obstante, hay algunos principios en la palabra de Jesús en Hechos 1:8. En primer lugar, serán mis testigos tanto en Jerusalén. Como hemos visto, pero vale la pena repetirlo, debemos ser testigos en el lugar donde residimos físicamente. Esto puede incluir nuestro propio hogar, el lugar donde Él nos ha colocado inicialmente, casa o trabajo, y dar testimonio a la gente más cercana a nosotros. Puede ser la familia cercana o la familia extendida, la gente de la iglesia, los compañeros de trabajo, los vecinos y la comunidad. A veces, la gente solo está interesada en ir a un país lejano o a una cultura extraña para dar testimonio, pero no testifica a la gente que lo rodea ahora. Debemos comenzar donde estamos y avanzar desde allí según el Señor nos guíe. A continuación, en toda Judea y Samaria, Hechos 1:8, una vez más, Jesús afirma la realidad de que dar testimonio implica cruzar fronteras culturales. Partiendo de donde estamos, podemos ser llamados a desplazarnos a otras zonas para llegar a diferentes grupos sociales, étnicos y religiosos. Si pertenezco a un determinado grupo étnico o lingüístico, quizás me resulte mucho más fácil dar testimonio ante ellos, porque las barreras culturales que hay que cruzar son mínimas. En algunas zonas del mundo únicamente un clan o una tribu está representada en la composición de la iglesia. Sin embargo, la gran comisión de Jesús nos dice que, como testigos suyos, es crucial salir de nuestra zona de confort y aplicar nuestros recursos en estos grupos de personas. Ellos también necesitan el mensaje de Jesús. Desafío. Identifica y haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad, por quienes la iglesia no ha hecho esfuerzo por alcanzarlos. Desafío avanzado. Comienza a orar por una oportunidad en el futuro cercano para comprometerte en la misión con personas con necesidades específicas. Vamos a leer el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, la Gran Comisión. Después de la muerte de Cristo, los discípulos estuvieron a punto de ser vencidos por el desaliento. Su Señor había sido rechazado, condenado y crucificado. Los sacerdotes y gobernantes habían declarado con sorna: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27:42. El sol de la esperanza de los discípulos se había puesto y la noche había descendido sobre sus corazones. A menudo repetían las palabras: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Lucas 24:21. Solitarios y con el corazón quebrantado, recordaron sus palabras: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Lucas 23:31. Jesús había intentado varias veces
descorrer el velo del futuro ante sus discípulos. Pero ellos no se habían interesado en pensar en las cosas que él decía. Por causa de esto, su muerte los había sorprendido y ellos, al recapitular el pasado y ver el resultado de su incredulidad, se llenaron de tristeza. Cuando Cristo fue crucificado, no creyeron que resucitaría. Él les había dicho claramente que se levantaría el tercer día, pero ellos, perplejos, deseaban saber qué quería decir. Esa falta de comprensión los dejó enteramente desesperados en ocasión de su muerte. Quedaron amargadamente chasqueados. Su fe no traspasaba las sombras que Satanás había arrojado a través del horizonte de ellos. Todo les parecía vago y misterioso. Si hubieran creído las palabras del Salvador, cuánta tristeza hubieran podido evitar. Aplastados por el desaliento, la pena y la desesperación, los discípulos se reunieron en el aposento alto y cerraron y atrancaron las puertas, temiendo que pudieran sobrevenirles la misma suerte de su amado Maestro. Fue allí donde el Salvador, después de su resurrección, se les apareció. Por 40 días, Cristo permaneció en la tierra, preparando a sus discípulos para la obra que tenían por delante y explicándoles lo que hasta entonces había sido incapaces de comprender. Les habló de las profecías concernientes a su advenimiento, su rechazamiento por los judíos y su muerte, mostrando que todas las especificaciones de estas profecías se habían cumplido. Les dijo que debían considerar este cumplimiento de las profecías como una garantía del poder que les asistiría en sus labores futuras. Entonces les abrió el sentido, leemos, para que entendiesen las Escrituras y díjosle: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y añadió: vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24, 45 al 48. Durante estos días que Cristo pasó con sus discípulos, obtuvieron ellos una nueva experiencia. Mientras oían a su amado Señor explicando las Escrituras a la luz de todo lo que había sucedido, su fe en Él se estableció plenamente. Llegaron al punto de poder decir: yo sé a quién he creído. Segunda de Timoteo 1:12. Comenzaron a comprender la naturaleza y extensión de su obra, a ver que habían de proclamar al mundo las verdades que se le habían encomendado. Los sucesos de la vida de Cristo, su muerte y su resurrección, las profecías que señalaban estos sucesos, los misterios del plan de salvación, el poder de Jesús para perdonar pecado, de todas estas cosas habían sido testigos y debían hacerlas y dar a conocer al mundo. Debían proclamar el Evangelio de paz y salvación mediante el arrepentimiento y poder del Salvador. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Vosotros habéis sido testigos de mi vida de sacrificio en favor del mundo, les dijo. Habéis visto mis labores por Israel, y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, a pesar de que los sacerdotes y gobernantes han hecho conmigo lo que querían, aunque me han rechazado,
tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Habéis visto que recibo libremente a todos los que acuden a mí confesando sus pecados. El que a mí viene, no le echaré fuera de ninguna manera. Os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles, primero Israel, y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean integrarán una iglesia. La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir a ellos, a la gente, con su mensaje. Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar a los pecadores. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. En su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta. Habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Cristo había de ser su consigna, su divina distinción, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que lo llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. Cuando Cristo dijo a sus discípulos: «Salid en mi nombre para traer a la iglesia a todos los que crean», les presentó claramente la necesidad de conservar la sencillez. Cuando menor fuera su ostentación, mayor sería su influencia para el bien. Los discípulos habían de hablar con la misma sencillez con que habían hablado Cristo. Debían impresionar en sus oyentes las lecciones que Él les había enseñado. Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil. Les mostró la vasta confederación del mal puesta en orden de batalla contra ellos. Tendrían que luchar contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Efesios 6:12. Pero no se les dejaría luchar solos. Les aseguró que Él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Les ordenó que fuesen valientes y fuertes, porque uno más poderoso que los ángeles estaría en sus filas. El general de los ejércitos del cielo hizo amplia provisión para la prosecución de su obra y asumió él mismo la responsabilidad de su éxito. Mientras obedecieran su palabra y trabajasen en comunión con Él, no podrían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó, id a las partes más alejadas del globo habitable y estar seguros de que aún allí mi presencia estará con vosotros. Trabajad con fe y confianza, porque yo no os olvidaré nunca. Estaré siempre con vosotros, ayudándoos a realizar y cumplir vuestro deber, guiándoos, alentándoos, santificándoos, sosteniéndoos y dándoos éxito en hablar palabras que llamen la atención de otros al cielo. El sacrificio de Cristo en favor del hombre fue pleno y completo, la condición de que la expiación se había cumplido. La obra para la cual Él había venido a este mundo se había efectuado. Él había ganado el reino, se lo había arrebatado a Satanás.
y había llegado a ser heredero de todas las cosas. Estaban en camino al trono de Dios para ser honrado por la hueste celestial. Revestido de autoridad ilimitada, dio a sus discípulos su comisión. Por tanto, id y adoctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Precisamente antes de dejar a sus discípulos, Cristo explicó claramente una vez más la naturaleza de su reino. Les recordó las cosas que les había dicho anteriormente respecto a este reino. Declaró que no eran su propósito establecer en este mundo un reino temporal. No estaban destinados a reinar como monarcas terrenales en el trono de David. Cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él respondió: no toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1, 6 y 7. No era necesario para ellos penetrar más en el futuro de lo que las revelaciones que Él había hecho los capacitaban para hacerlo. Su trabajo era proclamar el Evangelio y el mensaje evangélico. La presencia visible de Cristo estaba por serles quitadas a los discípulos, pero iban a recibir una nueva dotación de poder. Iban a serle dado el Espíritu Santo en su plenitud, el cual los sellaría para su obra. He aquí, dijo el Salvador, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de la potencia de lo alto. Lucas 24, 49. Porque Juan, a la verdad, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo en no muchos días después de esto. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 5, 8. El Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial, que el Evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. La obra encomendada a los discípulos requeriría gran eficacia, porque la corriente del mal que fluía contra ellos era profunda y fuerte. Estaba al frente de las fuerzas de las tinieblas un caudillo vigilante y resuelto, y los seguidores de Cristo podrían batallar por el bien solo mediante la ayuda que Dios, por su Espíritu, les diera. Cristo dijo a sus discípulos que ellos debían comenzar su trabajo en Jerusalén. Esa ciudad había sido el escenario de su asombroso sacrificio por la raza humana. Allí, cubierto con el vestido de la humanidad, había caminado y hablado con los hombres, y pocos habían discernido cuánto se había acercado el cielo a la tierra. Allí había sido condenado y crucificado. En Jerusalén había muchos que creían secretamente que Jesús de Nazaret era el Mesías, y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes. El Evangelio debía ser proclamado a estos, debían ser llamados al arrepentimiento, debía aclararse la maravillosa verdad de que solo mediante Cristo puede obtenerse la remisión de los pecados. Y mientras Jerusalén estaba agitada por los conmovedores sucesos de pocas semanas atrás,
era cuando la predicación de los discípulos haría la más profunda impresión. Durante su ministerio, Jesús había mantenido constantemente ante los discípulos el hecho de que ellos habrían de ser uno con Él en su obra de rescatar al mundo de la esclavitud del pecado. Cuando envió a los 12 y más tarde a los 70 a proclamar el reino de Dios, les estaba enseñando su deber de impartir a otros los que Él le había hecho conocer. En toda su obra los estaba preparando para una labor individual que se extendería a medida de que el número de ellos creciese y finalmente alcanzaría a las más apartadas regiones de la tierra. La última lección que dio a sus seguidores era que se les había encomendado para el mundo las alegres nuevas de la salvación. Cuando llegó el momento en que debía ascender a su Padre, Cristo condujo a los discípulos hasta Betania. Allí se detuvo y ellos se reunieron en derredor de él. Con las manos extendidas en ademán de bendecir, como asegurándoles su cuidado protector, ascendió lentamente de entre ellos. Y aconteció que bendiciéndoles, se fue de ellos y era llevado hacia arriba. Lucas 24:51. Mientras los discípulos estaban mirando arriba para recibir la última vislumbre de su Señor que ascendía, Él fue recibido en la gozosa fila de los ángeles celestiales, mientras estos ángeles le escoltaban a los atrios de arriba, cantaban triunfalmente: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, atribuid fortaleza a Dios, sobre Israel en su magnificencia y su poder está en los cielos. Salmo 68, 32 al 34. Los discípulos estaban todavía mirando fervientemente hacia el cielo cuando he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos con vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros hacia arriba en el cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 10 y 11. La promesa de la segunda venida de Cristo habría de mantener siempre fresca en la mente de sus discípulos. El mismo Jesús a quien ellos habían visto ascender al cielo, vendría otra vez para llevar consigo a aquellos que aquí estuvieran entregados a su servicio. La misma voz que le había dicho: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, les daría la bienvenida a su presencia en el reino celestial. Así como en el servicio típico, el sumo sacerdote ponía a un lado sus ropas recias y oficiaba con el blanco vestido de lino del sacerdote común, así Cristo puso a un lado sus ropas reales, fue vestido de humanidad, ofreció sacrificios siendo él mismo el sacerdote y la víctima. Como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía vestido con sus vestiduras regias a la congregación que esperaba, así Cristo vendrá la segunda vez, cubierto de vestidos tan blancos que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos 9:3. Él vendrá en su propia gloria y en la gloria de su Padre, y toda la hueste angélica lo escoltará en su venida. Así se cumplirá la promesa de Cristo a sus discípulos: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Juan 14:3. Aquellos que le hayan amado y esperado, los coronará con gloria y honra e inmortalidad. Los justos muertos se levantarán de sus tumbas, y los que estén vivos serán arrebatados con ellos al encuentro del Señor en el aire.
Oirán la voz de Jesús, más dulce que ninguna música que hayan sentido alguna vez los oídos mortales, diciéndoles: vuestra guerra ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Bien podían los discípulos regocijarse en la esperanza del regreso de su Señor.